Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente para aquellos que seguimos de cerca las noticias y los dramas de nuestros actores favoritos. Me refiero, por supuesto, a la explosiva situación que ha estallado entre Kerem y Hande y cómo esto podría estar afectando no solo su relación personal, sino también, y esto es lo que nos interesa analizar hoy, su futuro en la actuación. Así que pónganse cómodos, porque tenemos mucho de qué hablar y estoy seguro de que este vídeo les va a mantener enganchados. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Empecemos. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, la pareja formada por Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido una de las más mediáticas y queridas en Turquía, e incluso a nivel internacional. Desde que saltaron a la fama juntos gracias a la exitosa serie Senkalkapm, o Love is in the Air, como se la conoce en muchos mercados, su química en pantalla era innegable, y esa chispa trascendió la ficción para convertirse en una relación real que cautivó a millones de fans. Sin embargo, las relaciones, por muy idílicas que parezcan desde fuera, a menudo atraviesan momentos complicados, y parece que este ha sido el caso de Kerem y Hande. Los rumores y especulaciones sobre una posible ruptura han estado circulando durante meses, alimentados por la falta de apariciones conjuntas públicas y ciertas publicaciones en redes sociales que daban a entender distanciamiento. Y si bien al principio lo manejamos como simples rumores, la situación parece haberse intensificado de manera considerable. El título de nuestro vídeo, Kerem estalla contra Hande y su futuro en la actuación, no es una exageración. Lo que ha sucedido recientemente ha sido, digamos, bastante ruidoso y ha puesto el foco en cómo estos conflictos personales pueden tener ramificaciones profesionales. Según diversas fuentes y reportes de la prensa turca, que debemos tomar siempre con cautela, pero que en este caso parecen tener un peso considerable, Kerem Bürsin habría tenido una fuerte discusión con Hande Erçel. Y lo más preocupante y lo que da pie a la conversación de hoy, es que esta discusión no se habría limitado a temas personales, sino que habría tocado fibras sensibles relacionadas con sus carreras. Se rumorea que Kerem, conocido por ser un actor bastante apasionado y dedicado a su oficio, estaría sintiendo una gran frustración, no solo con la situación actual de su relación, sino también con la forma en que, según él, ciertas circunstancias externas o decisiones tomadas por Hande o en su entorno, estarían afectando su propio camino profesional y el de ella. El estallido al que se refiere el título sugiere una explosión de emociones y palabras, quizás en un momento de alta tensión. Imaginemos la escena, dos personas que han compartido tanto a nivel personal como profesional, llegando a un punto donde las frustraciones acumuladas salen a la superficie. Y cuando hablamos de futuro en la actuación, esto es crucial. La industria del entretenimiento es un mundo complejo, donde las imágenes públicas, las relaciones y la percepción del público juegan un papel fundamental. Los representantes de ambos actores hasta el momento han mantenido un perfil bajo, evitando dar declaraciones contundentes que confirmen o desmientan los rumores de ruptura o de las tensiones actuales. Sin embargo, la falta de comunicación oficial a menudo puede ser, en sí misma, una señal de que algo está sucediendo. Y en este caso, la naturaleza de la supuesta discusión, que involucraría aspectos de sus carreras, es lo que más nos interesa analizar. ¿Podríamos pensar qué podría haber dicho Kerem para estallar? Quizás se trata de proyectos que se han caído, de oportunidades perdidas, o de la presión mediática que ambos han tenido que soportar desde el principio de su relación. Es bien sabido que la fama, especialmente cuando surge de una manera tan repentina y masiva, puede ser abrumadora. Y cuando esa fama está ligada a una relación de pareja, la presión se multiplica. Los fans quieren verlos juntos, los medios quieren exclusivas, y cualquier mínimo indicio de problema se magnifica exponencialmente. Una de las hipótesis que se barajan es que Kerem podría estar sintiendo que la relación, o los conflictos que la rodean, están restando profesionalidad a Hande o que Hande, en su afán por mantener un cierto estilo de vida o imagen, está tomando decisiones que no son las más convenientes para su carrera a largo plazo. Esto es delicado, claro, porque estamos hablando de percepciones y rumores. Pero si Kerem, siendo un actor experimentado, ve que el talento de Hande, que es innegable, no está siendo o aprovechado al máximo o que está siendo eclipsado por su vida personal, podría ser una fuente de gran frustración para él. Por otro lado,
también es posible que Kerem esté proyectando sus propias inseguridades o presiones. Él también ha tenido un gran éxito, y el mantener ese nivel de éxito requiere un esfuerzo constante y una gran dosis de resiliencia. Quizás esta explosión sea también una manifestación de sus propias luchas internas y de la forma en que percibe el impacto que los problemas de pareja pueden tener en la imagen de un artista. En esta industria, la imagen es casi tan importante como el talento. El futuro en la actuación es un tema crucial aquí. Hande Erçel es una actriz muy talentosa y con un gran carisma. Ha protagonizado varias series de éxito y tiene una base de fans muy leal. Sin embargo, si los rumores de tensión y conflicto con Kerem se hacen más fuertes, o si la relación llega a un punto de ruptura pública y conflictiva, esto podría tener repercusiones. Los productores y directores a veces son reacios a contratar a parejas que han tenido rupturas escandalosas, o a actores que parecen estar pasando por un momento personal turbulento por temor a que esto afecte la dinámica en el set o la recepción del público. Y luego está el aspecto de Kerem. Él también es un actor muy popular, pero su carrera, al igual que la de Hande, está en constante evolución. Si él se percibe a sí mismo como un apoyo o una influencia positiva en la carrera de Hande y siente que esta situación está poniendo en peligro ese apoyo, o que la propia Hande no está valorando esa influencia, esto podría ser motivo de gran enfado. Es importante recordar que no tenemos acceso a los detalles íntimos de su relación o de sus discusiones. Lo que escuchamos y leemos son fragmentos, rumores, interpretaciones. Sin embargo, la magnitud del impacto mediático que tienen ambos sugiere que algo de fondo debe estar sucediendo. Y cuando se habla de estallido y de futuro en la actuación, esto eleva la conversación de un simple tema de corazón roto a uno que podría tener consecuencias profesionales significativas. Podríamos imaginar que Kerem, al ser también un profesional de la actuación, entiende los sacrificios y las dedicaciones que se requieren. Quizás ha invertido tiempo y energía en proyectos que involucraban a ambos, o que dependían de una cierta armonía en su vida personal para poder rendir al máximo. Y si siente que esa armonía se ha roto de una manera que perjudica sus aspiraciones profesionales, o las de Hande, la frustración podría ser inmensa. Pensemos en los proyectos futuros. Ambos actores tienen la capacidad de protagonizar series y películas que podrían tener un gran éxito. Pero si esta situación se vuelve un tema recurrente en los medios, o si hay una percepción pública de conflicto o inestabilidad, esto podría influir en las decisiones de los estudios y las productoras. Especialmente si se trata de proyectos románticos, donde la química y la credibilidad de la pareja son fundamentales. También está la cuestión de la imagen pública. Hande Erçel, en particular, ha sido objeto de mucha atención mediática, a veces positiva y a veces crítica. Si Kerem siente que las decisiones de Hande o la forma en que maneja su vida pública están perjudicando su propia imagen profesional, o la imagen que él quiere proyectar como actor serio y comprometido, esto podría ser una fuente de tensión. Él mismo ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones, y el mantener una imagen sólida es clave en este negocio. Otro punto a considerar es la influencia del entorno. A veces las parejas de actores también tienen que lidiar con la influencia de sus managers, agentes o incluso sus familias. Si hay desacuerdos sobre qué proyectos aceptar, cómo manejar las apariciones públicas, o incluso sobre la dirección de sus carreras, esto puede generar conflictos. Quizás Kerem siente que el entorno de Hande no está tomando las decisiones más adecuadas para su carrera, y esto lo ha llevado a estallar. Y algo que no podemos subestimar es el tema de la química de pareja en la pantalla. Si el público los ama juntos en pantalla, y su relación real se deteriora de forma conflictiva, esto podría ser un problema para futuras producciones conjuntas. Los productores podrían dudar en unirlos de nuevo si temen que la tensión personal se traduzca en una falta de química en escena, o peor aún, en un ambiente de trabajo tenso. Podríamos especular sobre qué tipo de consejo o crítica pudo haber expresado Kerem. Quizás algo como, Hande, creo que te estás dejando llevar por cosas que no son importantes para tu carrera, o estamos arriesgando oportunidades increíbles por problemas que podríamos resolver si nos enfocáramos. O tal vez fue algo más personal, sobre cómo ella está lidiando con la fama o con las presiones externas. La verdad es que solo ellos lo saben. Lo que sí es seguro es que este tipo de situaciones, cuando son públicas o semipúblicas, tienen un efecto dominó. Los fans se dividen, los medios se centran en los detalles escabrosos, y los profesionales de la industria observan con atención.
Si Kerem está tan frustrado como se reporta, y si esta frustración está directamente relacionada con la carrera de ambos, entonces el impacto en su futuro como actores podría ser significativo. Imaginen que ambos tienen proyectos importantes en cartera. Si la tensión es alta, ¿podrán ambos concentrarse en dar lo mejor de sí mismos? ¿Afectará esto la calidad de su trabajo? Y más allá de eso, ¿cómo percibirán los productores y el público a cada uno de ellos individualmente? Si la narrativa que domina es la de una pareja en conflicto, esto puede eclipsar su talento y sus logros profesionales. Por otro lado, y para ser justos, a veces estas crisis personales pueden ser un catalizador para un crecimiento profesional. Después de una experiencia difícil, un actor puede encontrar una nueva profundidad emocional que se traduzca en interpretaciones más potentes. Sin embargo, este es un escenario más optimista y depende mucho de cómo ambos manejen la situación. En resumen, lo que parece estar sucediendo es una ruptura en la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero con un matiz muy importante: la discusión, o el estallido, habría involucrado aspectos de sus carreras profesionales. Esto genera preocupación sobre cómo esta situación podría afectar su futuro en la actuación, ya sea por la presión mediática, por posibles dudas de los productores, o por la propia capacidad de ambos para concentrarse y rendir al máximo. Es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, la vida personal y profesional están a menudo entrelazadas de maneras muy complejas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis. Sé que son temas sensibles y que a menudo debatimos sobre la vida privada de las celebridades, pero creo que es interesante reflexionar sobre cómo estos eventos pueden influir en el panorama del entretenimiento que tanto nos gusta. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que este conflicto podría realmente afectar sus carreras? ¿Han tenido alguna experiencia similar en sus propias vidas donde los problemas personales hayan influido en su trabajo? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus opiniones y experiencias. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente entretenido, les animo a que le den un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos o con otros fans que puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Gracias de nuevo por estar ahí, cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo.